understanding is that the tariff announcement will come tomorrow. They will be effective immediately. And the president has been teasing this for quite some time, as you know. He's talked a lot about April 2nd as Liberation Day in America. Un mensaje, por supuesto, en primer lugar, de tranquilidad y confianza. Desde la Unión Europea y desde España hemos trasladado estos días, estas semanas, que queremos negociar, queremos llegar a una solución acordada con los Estados Unidos, porque hay que proteger esta relación privilegiada que tenemos y porque los aranceles acaban siendo perjudiciales para todos. Desde este punto de vista, señalar que en el caso de que se impongan finalmente medidas para la Unión Europea, son medidas injustas, injustificadas, y que la Unión Europea tiene las herramientas necesarias para responder ante ellas, y que, por supuesto, en este contexto Europa no será ingenua, responderemos, pues siempre lo haremos de una manera justa, de una manera proporcionada. ¿Qué tal? Buenas noches. Es nuestro protagonista de hoy. Tranquilidad y confianza se ha pedido desde el Gobierno central. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido, lo acaban de escuchar, la relación estratégica con Estados Unidos, pero afirma que España se va a defender de medidas que puedan resultar injustas y también injustificadas. Llegó el día. Donald Trump ha declarado el 2 de abril como el Día de la Liberación, marcando el inicio de una ofensiva arancelaria que sacude al comercio global. A las 4 de la tarde en Washington, en apenas una hora española, el presidente va a detallar los nuevos aranceles recíprocos diseñados para castigar a cualquier país que grave las importaciones de Estados Unidos. La incertidumbre es total, mercados en vilo, aliados en alerta y una economía estadounidense que podría entrar en recesión. Y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha pedido también prudencia y evitar pronunciarse sobre algo que todavía no se ha concretado, aunque sí que avanza, que si llegan se hará como siempre desde La Rioja, ayuda y apoyo a medida al tipo de demanda de las empresas afectadas. Había un presidente que obviamente ha alterado no solo el orden geopolítico, sino una guerra comercial a nivel mundial, que es el señor Trump, que ha generado una incertidumbre en la economía de todas las industrias a nivel global, y que a partir de esos anuncios, y más conociendo la personalidad permanente de este señor, pues que lo que había que esperar lógicamente es a concretar qué aranceles, a qué productos, cuando se conozcan y se concretan en función y con los diferentes sectores productivos afectados, haremos como siempre desde La Rioja, con nuestra especialidad, una ayuda y un apoyo a medida del tipo de aranceles de las industrias afectadas, que es lo lógico y racional. Bueno, pues así están las cosas. Y además de esos aranceles recíprocos, mañana jueves 3 de abril entrarán en vigor también más gravámenes. En concreto, Estados Unidos va a imponer una tarifa del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en el país norteamericano. Si lo miramos desde la perspectiva de los vehículos que se fabrican en Europa, que es donde está el principal mercado de las empresas riojanas, y vemos cuántos vehículos fabricados en Europa terminan en Estados Unidos, que unos 750.000 vehículos los que se ensamblan en Europa, que es bastante, ¿no? Vamos a hacer memoria porque el presidente estadounidense Donald Trump amenazaba en marzo, recordamos, con imponer también un arancel del 200% a todas las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones del whisky estadounidense. Una medida que podría empeorar aún más la actual guerra comercial. El vino de Rioja exporta a Estados Unidos por un valor de unos 70 millones de euros. El sector se prepara para los peores escenarios. Si hablamos de facturación de salida, de lo que representa la facturación a precio de bodega de la venta a Estados Unidos, estamos hablando de unos 70 millones de euros. ¿Serían perdidos? Pues evidentemente el esfuerzo sería intentar colocarlos en otros sitios. Se están dando situaciones curiosas, particularmente en Canadá, Ontario, Quebec. Están tomando medidas y represalias contra los vinos estadounidenses y esto está generando oportunidades también. Estamos buscando diferentes mercados. Al final, pues el mercado de Rioja es muy amplio. Estamos también en el tema del Mercosur, de países como emergentes como puede ser Brasil, y desde luego que lo que tenemos que seguir es pues moviéndonos para vender Rioja por todas las partes del mundo, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.
Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia de esta noche con los portavoces, pero también hablaremos de otro asunto. También saben que el Gobierno nacional ultima el plan para el reparto de los 4.000 menores migrantes para comenzar ya a realizar los traslados de Canarias al resto de comunidades este verano. Esa es la fecha que han dado. El Congreso va a convalidar definitivamente el próximo 10 de abril ese decreto pactado por Junts que introduce cambios en la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida por parte de las comunidades autónomas. La Rioja atendió en 2024 a 17 menores no acompañados dentro del sistema de protección. Son los datos que la comunidad ha remitido al Ministerio. Con las 135 plazas ocupadas y la previsión de aumentarlas, el Ejecutivo riojano pedía, lo recordamos, al Gobierno central diálogo y lealtad institucional para no saturar la capacidad de atención de las comunidades. El plazo para recibir la información de las comunidades acababa este lunes. Solo Aragón ha eludido enviar datos. El Gobierno central anunciaba que celebrará una reunión con el Gobierno de Canarias para avanzar en un convenio de colaboración y cooperación. Todavía nos encontramos en un punto en el que todavía le podemos pedir al Ministerio lealtad institucional y diálogo con las comunidades autónomas para ser solidarios con nuestros compañeros de otras comunidades autónomas como Canarias, como Ceuta y Melilla, pero sin saturar la capacidad que tienen las comunidades autónomas, porque saturar la capacidad que tienen las comunidades autónomas es reducir la calidad del servicio y recuerdo que el interés de los menores es lo más importante que nos debe ocupar. Bueno, pues de estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Punto de Encuentro y para ello en breve damos la bienvenida en esta ocasión por el Partido Popular a Cristina Maiso, estará también Sara Orradre por parte del Partido Socialista, por Vox estará con nosotros Ángel Alda y por Podemos Izquierda Unida estará Enar Moreno. A todos ellos, como siempre, en unos minutos les damos la bienvenida aquí en Punto de Encuentro. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a saludar ya en la mesa a Cristina Maiso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ángel Alda, ¿cómo estás? Buenas noches, María. Está con nosotros también Sara Orradre. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Encantada de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de Trump, de ese anuncio de los aranceles. Queda menos de una hora, podríamos decir, para que el tan oído, tan anunciado los aranceles de Trump lleguen ya a ser una realidad. Veremos a ver qué es lo que pasa. El mundo, como decimos, está mirando a Washington, está pendiente del presidente a la espera de que anuncie esos aranceles recíprocos y que presumiblemente entrarán en funcionamiento una vez se haga ese anuncio y provocarán también un vuelco en la economía global. Unos aranceles que han sido diseñados para castigar a cualquier país que grave las importaciones de Estados Unidos. La incertidumbre es total, que se ha dicho hasta ahora desde Madrid. Rafa Navarro, cuéntanos. ¿Qué tal, María? Sí, el mundo está pendiente de lo que anuncie el presidente Trump a partir de las 10 de la noche, hora española, en lo que han denominado el Día de la Liberación. Se espera que Trump anuncie nuevos aranceles que se implantarían de forma inmediata y en lo que parece ser su gran golpe contra el comercio global. El New York Times adelantaba que Trump podría implantar un arancel fijo del 20%, pero toca esperar. Desde el gobierno anuncian que Europa está preparada y esta misma tarde, a partir de las 6, se han reunido el presidente Sánchez junto con sindicatos y patronal. Mañana se reunirá con otros empresarios de sectores que también van a estar afectados por estos nuevos aranceles. Si se toman medidas, como he dicho antes, que sean discrecionales, injustas e injustificadas para con España o con la Unión Europea, tenemos desde el ámbito europeo y desde el ámbito español también, aunque en materia comercial ya sabe que aquí las competencias se dan en el ámbito europeo, pues tenemos las herramientas necesarias para responder y este es el mensaje también de confianza y de tranquilidad para empresas, para trabajadores y para industrias. La Unión Europea va a tener que situar aranceles a las importaciones que vengan de los Estados Unidos. No es una batalla deseable porque va a encarecer precios, porque tiene el riesgo de ralentizar la actividad y por tanto tener efectos sobre el empleo.
Bueno, pues esto en Madrid, y aquí el Gobierno de La Rioja, su presidente Gonzalo Capellán también ha hablado esta mañana, ha pedido prudencia, como lo ha hecho el ministro Carlos Cuerpo, prudencia y evitado pronunciarse sobre algo que todavía no conocemos, aunque sí que ha avanzado que si llegan, bueno, pues hará, como siempre dice, desde el Gobierno de La Rioja se dará ayuda y apoyo a medida al tipo de demandas de las empresas afectadas. Había un presidente que obviamente ha alterado no solo el orden geopolítico, sino una guerra comercial a nivel mundial, que es el señor Trump, que ha generado una incertidumbre en la economía de todas las industrias a nivel global, y que a partir de esos anuncios, y más conociendo la personalidad permanente de este señor, pues que lo que había que esperar lógicamente es a concretar qué aranceles, a qué productos, cuando se conozcan y se concretan en función y con los diferentes sectores productivos afectados, haremos como siempre desde La Rioja, con nuestra especialidad, una ayuda y un apoyo a medida del tipo de aranceles de las industrias afectadas, que es lo lógico y racional. Bueno, vamos a empezar de forma general por conocer un poco qué idea tenéis de cómo va a ser esa puesta en escena, porque durante todas estas semanas sí que le hemos visto que cada vez que está en la Casa Blanca, en el despacho oval, se le ve acompañado de personas. ¿Cómo pensáis un poco que va a ser la puesta el amigo, ¿no? en Los escena de Vox, que son amigos de Trump, que le parece un presidente súper nítido. Que hablen. Tengo que decir lo que quiere la señora Moreno. Bueno, nosotros entendemos, respetamos y entendemos que cualquier líder internacional defienda los intereses de su país, ¿no? Está en su derecho, y nosotros entendemos que es algo lógico y respetable. Lo que nunca hemos entendido son las políticas, ¿no?, que se han llevado a cabo en este sentido en España y desde Europa, atacando a sectores fundamentales para nosotros, para España, como es el sector de la automoción o como es el campo, ¿no? Entonces, con todas estas políticas, el Pacto Verde, las políticas climáticas y todas estas cuestiones que se han desarrollado en los últimos años, que parece ser que el Partido Popular asumía y ha asumido desde un primer momento en Europa con el EPP y con los socialistas de allí, pero que bueno, que ahora cuando nos necesitan para gobernar, pues ya hemos visto a Carlos Mazón doblegarse en este sentido y asumir y hablar abiertamente de los problemas que implica el Pacto Verde. Parece ser que López Miras va a seguir en la misma línea y Jorge Azcón también. Entonces, pues bueno, nos agrada que el Partido Popular en este sentido vuelva a la senda del sentido común y se enfrente a este tipo de políticas. En cuanto a Donald Trump y esta noche lo que va a suceder, pues bueno, prudencia, ¿no? También un poco lo que decía el señor Capellán, veremos a ver cómo afecta. De momento yo creo que las bolsas son un indicador bastante ilustrativo. La bolsa española, el IBEX, apenas se ha mantenido estable, neutra, en un más 0,23% ha cerrado, y las bolsas americanas, el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Dow Jones están estables también, y tampoco están ni se han disparado ni en un sentido ni en otro. Ya están los analistas hablando de los aranceles del 200%, que de eso ni hablar, que como mucho van a ser aranceles del 25%. ¿Cómo nos va a afectar a nuestra región? Los principales sectores afectados, ¿cuáles son? El sector vitivinícola y el de la automoción. En cuanto al sector vitivinícola... Enseguida hablamos de él, porque si no en la primera intervención... Sí, nada, brevemente. En cuanto al sector vitivinícola, las exportaciones a Estados Unidos, hay que poner la realidad sobre la mesa, representan un 4% de las exportaciones totales, por lo cual tampoco es tan relevante el mercado americano para el sector vitivinícola, que evidentemente tiene su relevancia. Y luego conozco de primera mano a responsables de exportación de varias bodegas riojanas que están ya en Estados Unidos, están en Nueva York y en otras regiones, hablando con sus distribuidores de la zona para ver cómo reajustar las condiciones para aminorar en la medida de lo posible el impacto que estos aranceles puedan tener. Parecía imposible, ¿verdad? Le hablamos de Trump y él sale por peteneras hablando de Mazón. Sí, del ridículo de Mazón, que es a lo que estamos asistiendo. La realidad es que pueden hablar del Pacto Verde, pueden hablar de lo que quieran, pero la realidad de fondo es que asistimos a una política de guerra comercial que también tiene sus efectos colaterales en la propia economía, ¿no? Y conocíamos de los datos, por ejemplo, en materia de turismo, que va a sufrir incluso los propios Estados Unidos. Y es que yo creo que la política de Trump pasa por intentar doblegar a todo el mundo a plegarse a sus propias necesidades, pero bueno, tenemos
una población que considera que la vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, bueno, pues por ejemplo, decía, esta mañana anunciaban que el turismo en Estados Unidos va a sufrir una pérdida de en torno a un 50%, ¿no? Y eso, bueno, hablaba supongo... incluso hasta de recesión, ¿no? Claro, incluso de recesión. Pero bueno, aquí en vez de hablar de lo que tenemos que hablar, bueno, pues ese es el problema que tiene la extrema derecha de Vox, ¿no? Que sus aliados están claros, son los que van, contra los intereses, los que van contra los intereses de los riojanos y de las riojanas. A mí me preocupan determinadas afirmaciones que oía por parte del ministro Cuerpo y del presidente de La Rioja, ¿no? Hablar de el sector, estaremos con los intereses españoles. Bueno, me parece muy bien estar con el sector, pero el sector habremos de ser claros. ¿Qué compone el sector? Porque estamos acostumbrados a ver cómo se dan ayudas a las empresas, mientras, bueno, hoy conocíamos también la noticia como el sector de la automoción se prepara para los aranceles de Trump. ¿Y cómo se prepara? Destruyendo empleo. ¿Cómo se prepara? Echando a los trabajadores fuera del sector. En ese sentido, yo creo que, y yo estoy en ese sentido dispuesta a que lo que hay que hacer es apoyar al sector, pero para nosotras el sector forman parte de las empresas, pero fundamentalmente forman parte de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en ese sector. Por lo tanto, cualquier ayuda tiene que estar condicionada al mantenimiento del empleo y de la estabilidad en los sectores básicos. Me refiero al de la automoción, que es el que hoy anunciaba esas medidas, pero también al sector vitivinícola. Y ahí hablando no solo de trabajadores y trabajadoras, sino también hablando del sector que siempre sufre todas las consecuencias de crisis en el sector vitivinícola, que es el sector primario, el sector productor. Por lo tanto, esto no puede resolverse con que aún paguemos más barata la uva, que ya están vendiendo uva por debajo del coste de producción. Esto pasa porque las ayudas tengan que ser equilibradas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que ha llegado el momento también de recuperar, bueno, pues lo que prometió en la anterior campaña y que hablábamos aquí la semana pasada, ¿no? De garantizar que el sector productor se va a poder acoger en toda la medida, en todas las solicitudes que haya a la vendimia en verde. Cristina, preguntaba eso, un poco qué expectativas hay para esos anuncios, si crees que cómo puede ser la puesta en escena o si realmente va a llegar a ese 200%. Ya decía Ángel que eso sería imposible sostenerlo, o va a haber un arancel para todos igual, uno para cada país. Un poco. Yo lo que creo es que el Partido Popular en primer lugar cree en el libre comercio. A partir de ahí cualquier tipo de arancel que se implemente va a ir en contra de la economía, y no solamente de la economía, en este caso de la española, sino también de la de Estados Unidos. Considero que en un momento en el que, por ejemplo, el sector vitivinícola lleva bastante tiempo en un momento muy complejo por lo que todos conocemos, todas estas amenazas arancelarias no hacen sino perjudicar, insisto, a los agricultores y ganaderos, que lo que necesitan ahora es apoyo y certidumbre. Y no solamente el sector del vino. Yo creo que hay que defender todo lo que tiene que ver con los productos españoles y los productos europeos, porque Estados Unidos es un mercado muy importante en torno a los mismos. Decir a ese respecto que, como bien decía el presidente Capellán, es verdad que hay que tener prudencia en tanto en cuanto conoceremos esta noche cómo queda la situación, pero eso no es óbice a que estemos ya trabajando como se está haciendo hoy mismo en el Comité de las Regiones, en el que el director general de Fondos Europeos del Gobierno de La Rioja ha incorporado en el orden del día esta cuestión. ¿Esta cuestión para qué? Para pedir que se excluya al vino, al sector vitivinícola de esta guerra arancelaria, porque, como digo, no va a hacer más que perjudicar a nuestros agricultores y ganaderos. Y por tanto yo creo que ahí tiene que haber un diálogo, tiene que haber un impulso por parte del Gobierno, en este caso de España, de defender, como ha dicho el ministro Cuerpo, y vamos a ver qué ocurre en las reuniones de estos próximos días del presidente Sánchez, de defender a nuestro sector primario. Y yo creo que el Gobierno de La Rioja, insisto, con lo de hoy del Comité de las Regiones, con ya lo que ha anunciado y lo que está haciendo de la promoción de los productos europeos en el mercado de la Unión Europea, y con iniciativas como la proposición no de ley que se aprobó la pasada semana en el Pleno, instada por el Partido Popular, yo creo que es como debe hacerse, apoyando a nuestro sector.
Sara, Pedro Sánchez va a hablar mañana al mediodía tras la reunión que ha mantenido hoy y mañana que sigue con los sectores afectados. Sí, así es. Bueno, decir que efectivamente no sabemos lo que se va a anunciar, ¿verdad? Dentro de un rato, bueno, pues hay que ser prudentes, esperar a conocer al detalle lo que se dice, porque lo contrario sería especular, aunque bien es cierto que, bueno, pues podemos esperarnos casi cualquier cosa. Entonces, en cualquiera de los casos, se anuncie lo que se anuncie, sean las medidas que sean y en la proporción que sean, van a ser unas medidas injustas, van a ser injustificadas y la Unión Europea pues responderá en justa proporción, ¿no? De manera justa y proporcionada, ¿no? Y bueno, lo que se trata es fundamentalmente, y se ha venido hablando aquí, de proteger a las empresas, de proteger a las industrias, también por supuesto de proteger a los trabajadores. Se ha dicho también, los aranceles perjudican a la economía mundial, no solamente a la española, no solamente a la riojana, sino a la economía mundial. Se hablaba de los indicadores y has comentado, María, el tema de la recesión. Es que ya hay, es Goldman Sachs creo que es el que ha incrementado hasta el 35% las posibilidades de recesión de la economía estadounidense en el próximo año a consecuencia de esta política de Trump y bueno, vemos que desde que gobierna los propios indicadores revelan cómo ha caído, ¿no? El Dow Jones ha acumulado un crecimiento negativo del 4,20%, ¿no? Yo creo que es que, bueno, pues ya vemos lo que está pasando ahí y empezará pasando allí y acabará empezará pasando allí, hombre, pues lleva 2 meses gobernando, ya lleva un 4,20, pues imagínate lo que puede pasar. Empieza pasando allí, continuará pasando en Europa, en el resto del mundo, también en La Rioja, y lo comentaba también en otra ocasión. El problema de esto es que si la consecuencia de este despropósito arancelario acabará repercutiendo en una subida de precios, que acabará repercutiendo en la inflación, que acabará repercutiendo sobre todo en los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos vamos a tener que ser quienes paguemos, pero lo peor es la manera en la que acabará repercutiendo en los más vulnerables y por lo tanto es enormemente preocupante. Pero como se ha dicho esta mañana, y ya termino, hay que ser prudentes, hay que esperar y sobre todo trabajar, como se viene haciendo ya hasta ahora, en esas reuniones que ya viene manteniendo el presidente Pedro Sánchez con el sector. Creo que se ha reunido ya con el sector del aluminio, leía por aquí, del automóvil, componentes, vino, bebidas alcohólicas, etcétera. Se va a continuar reuniendo con sectores y además mañana tiene previsto, efectivamente, como se ha dicho aquí, anunciar un plan de choque ante digamos, este desafío, ¿no?, arancelario. Veremos a ver cómo se puede ir respondiendo y lo que siempre he dicho, confiar en que dentro del marco de la Unión Europea tenemos creo que tenemos un arma de desarrollo potente para iniciativas que traten de contrarrestar estas medidas y veremos cómo se va. Bueno, yo sí poner en valor, ¿no? También, y poner en antena, porque no sé si se oye, decir que una pérdida de un 4% en bolsa no es nada, pues la verdad es que es muy poco, creo que no sé si es poco o mucho, pero la realidad es que siempre esas pérdidas las acaba, bueno, bien, las acaba pagando siempre el mismo sector. Mire, el que habla por hablar es quien apoya a un presidente. ¿Me deja acabar, por favor? Es quien apoya a un presidente que lucha día a día en contra de los intereses de los españoles y de las españolas y de los riojanos y de las riojanas. Y eso lo apoyan ustedes, que se llaman patriotas. Es que a usted le importan mucho los españoles, salvo que venga Trump. Bueno, pero es que estamos hablando. Maduro no ha puesto aranceles. ¿Sabe quién está apoyando? Usted dice todo lo que le da la gana, pero que es que estoy hablando, ya se lo he dicho, que le dejo hablar porque cada vez que usted habla se define y se designa. Y es que a usted le da igual. Un 4% no es nada. Venga, pues un 4% tiene mucha incidencia en la destrucción de empleo, tiene mucha incidencia en la economía global en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Y esto es una realidad. Pueden negar la mayor, que es lo que hacen. Y el problema de fondo es que han estado aquí recibiendo a Trump como si fuera el salvador. Y realmente, bueno, pues no sé si tampoco es el salvador de sus ciudadanos, pero desde luego lo que no va es a mejorar la situación de los riojanos y de las riojanas, a los que usted, bueno, pues prometió defender, ¿verdad? En ese sentido, bueno, yo creo que de lo que tenemos que estar hablando, porque, mire, esto no va de que ponga un 20, un 50, un 80, un 100 o un 200. Esto no va de eso. Esto va de que estamos en una situación en la que es evidente que lo que tenemos que hacer como país es, bueno, buscar otras alianzas, porque no podemos estar en manos de un señor que, vamos a decirlo claro, es un chalao. O sea, es un señor que le da igual perjudicar su propia economía, desde luego perjudicar la situación de todo el resto, cambiar
la norma de juego, pero cambiarlo, bueno, pues en beneficio de sus amigos, ¿no? Elon Musk, que está aquí, sigue haciendo sus, bueno, pues sus saludos nazis. Bueno, sí, aquí todo da igual, pues da igual menos a aquellas personas que son herederas de aquellos que murieron en los campos de concentración nazis. Bueno, pues yo tengo muy claro que ahí no voy a estar. Y en ese sentido, ahora mismo lo que tenemos que estar analizando es que tenemos que buscar otra serie de alianzas para proteger a nuestro sector. Y que las ayudas, y yo estoy de acuerdo, hay que apoyar a los sectores, pero para nosotros, lo reitero, apoyar al sector no es siempre apoyar a los mismos, es apoyar al sector en su conjunto. Y no hay sector sin trabajadores y trabajadoras. Por tanto, frente, bueno, al Partido Popular, que votó en contra, por ejemplo, ¿no?, de apoyar a los trabajadores y trabajadoras con ese apoyo al ERTE en FAL, por ejemplo, que solo han dado ayudas a la empresa y en ningún caso bueno, han apoyado ese complemento también a los trabajadores y trabajadoras que ven perder un 25% de su poder adquisitivo. Bueno, pues nosotros creemos que el apoyo tiene que ser, desde luego, en conjunto y especialmente a los más vulnerables. Y en ese sentido yo creo que ha llegado el momento de que se moje Vox también. ¿Está con Trump? ¿Apoya este tipo de medidas o apoya, o qué apoya en la economía? Decir que el 4% es poco, pues es mucho decir para los que van a sufrir las consecuencias del mismo. Dígaselo al sector vitivinícola, señora. Que contesta Sí. y luego contestas tú, Cristina. Gracias, María. Mira, yo creo que al final todos sabemos quién es quién en esta película, quiénes son los actores, y a mí me hace mucha gracia cuando escuchamos a la izquierda hablar de defender al sector de la automoción y al campo, cuando las políticas europeas y las políticas españolas, a sabiendas de que, por ejemplo, el sector de la automoción, después de Alemania, somos los segundos máximos productores dentro de la Unión Europea, y todas las políticas que se han llevado a cabo, las políticas en favor del vehículo chino, las políticas... ¿Ves? Pero déjame hablar, no sea tan maleducada, señora Moreno, no sea tan maleducada, que es que es muy desagradable. Es que es muy desagradable, usted sí que es desagradable, mírele la cara, mírese la cara. Por favor, sonríe un poquito, señora Moreno, a usted, claro que sí, la sonríe. Como le sonríen los españoles a usted, que no llega ni al 5%, ni al 2% llega. Venga. Entonces, me hace mucha gracia cuando son los principales detractores del sector de la automoción. Cuando nosotros tenemos fábricas en Vigo, tenemos fábricas en Valladolid de Renault, tenemos en Landaven de Volkswagen, tenemos en Martorell. En Europa somos el segundo sector más importante, los segundos máximos productores europeos, y todas las políticas que se han llevado a cabo por la izquierda y por la extrema izquierda han ido en contra del sector de la automoción español. Entonces, señora Moreno, por favor, no sea tan hipócrita. Y luego en el campo, señora Moreno, pero si usted no puede acercarse al campo, si quitando UAGR, el resto es que no le pueden ni ver, señora Moreno. ¿Qué nos viene usted a contar aquí? Si todas las políticas climáticas que usted ha llevado a cabo, todas las políticas climáticas que usted ha defendido, vaya enfrente de la delegación del gobierno a defender a Palestina, que es lo único que le queda. Porque en el campo no le cree nadie, señora Moreno. No le cree absolutamente nadie. Señora Moreno, no le cree absolutamente. Señora Moreno, no le cree absolutamente nadie. Mira, ¿me puede dejar hablar? ¿Ves? Es que es maleducada, eso es lo que le pasa. Cuando no tiene la razón, se dedica a cortar al resto, señora Moreno. Sí, sonría usted también, sonría. Entonces ya está, señor. Entonces, que da igual. Entonces, cuando la izquierda se dedica a defender al campo y al sector de la automoción, es que yo entiendo que a los telespectadores, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios, es que les hace mucha gracia, porque son los principales detractores tanto del sector de la automoción como del campo español, en favor de la automoción china y del campo de Marruecos. Usted de los aranceles de Trump, sonría, señora Moreno, sonría. Usted de los aranceles de Trump. Son ustedes los defensores que se reúnen con ellos. Sonría, sonría. Yo lo que creo es que lo que hay que poner encima de la mesa es el valor que tiene el mercado estadounidense para con nuestro vino, y es que es el segundo mercado más importante en valor en Rioja y el tercero en cuanto a volumen, y en España estamos hablando de que es el cuarto proveedor y el séptimo en cuanto a volumen. A partir de ahí, yo lo que creo e insisto es que en este caso el gobierno de España tiene que hablar con las comunidades autónomas y establecer un plan que vaya en beneficio de los agricultores de nuestra tierra y también del resto de regiones, que es importante estar con ellos en este momento complejo en el que han perdido competitividad y lo están pasando muy mal a raíz de lo que ocurre estos últimos años, y que por tanto hay que estar con ellos. Y desde el gobierno de La Rioja, como ya hemos hecho en este caso, si se interponen esos aranceles, que esperemos que la Unión Europea dialogue y establezca la exclusión del vino de esa guerra arancelaria, pues bueno, el gobierno de La Rioja y el Partido Popular estará con ellos, y hay que poner encima de la mesa el objeto, que es ese: proteger a nuestra agricultura, que es que la tercera parte de nuestra tierra está compuesta por agricultura, y eso no hay que olvidarlo. Yo creo
que centrar exclusivamente el debate o la preocupación en el caso del vino es un error. Pues efectivamente el vino nos preocupa porque es un sector fundamental en la economía riojana, pero bueno, yo creo que las cifras no, lo que vienen a decir es que, bueno, sí, sin dejar de ser un mercado importante, porque todos de alguna manera lo son, no es determinante para el sector el mercado estadounidense. ¿Qué ocurre? Que en el caso del vino, pues llovería sobre mojado sobre un sector que ya viene acumulando una crisis de rentabilidad importante. Es decir, esto pues vendría a ser una piedra más en un camino ya de por sí bastante pedregoso, bastante complicado, ¿no? En el caso del vino. Se está diciendo, bueno, que se deje fuera del vino, o sea, que se deje el vino fuera de los aranceles. Bueno, pues podría, efectivamente, pero es que a mí me siguen preocupando también otros sectores como la madera, las manufacturas, la carne, etcétera, etcétera. O sea, es que hay otros mercados que también están perjudicados y por lo tanto creo que hay que hacer una visión más global de todo este problema, porque en definitiva, como he dicho antes, va a acabar repercutiéndonos a todos. Hombre, yo no sé si es mucho o poco, no entiendo de bolsa, a mí me parece que cualquier descenso en el indicador de la situación económica de las empresas estadounidenses, sea cual sea lo que haya bajado, pues hombre, si en 2 meses ha bajado un 4%, pues bien, pues usted dice que es poco, pues en 2 meses a mí, bueno, mire, poco o no, a mí en 2 meses me parece que es bastante, pero en cualquiera de los casos, mire, fíjese que es curioso además, que es muy curioso, lo escuchaba el otro día en la radio y lo comprobaba ahora repasando los datos, que una de las empresas que más penalizadas se ha visto por estos vaivenes y estos anuncios y estas medidas de estas ocurrencias del señor Trump ha sido Tesla, precisamente, ¿no? Que es curioso, ¿verdad? La empresa de Elon Musk, que ha perdido un 37,77%. Yo no sé si eso es mucho o poco, a mí me parece una barbaridad en 2 meses. Hay más, ¿eh? ¿Qué tiene que ver un 37 con un 4? Hay más, hay más, pero bueno, no, es que usted hace... No maree, de verdad, no maree a la gente. Un 37 es una cosa y un 4 es otra cosa. Yo estoy hablando de las repercusiones económicas que tienen las medidas del señor Trump. Yo le estoy diciendo que un 4 en bolsa es poco. Le he hablado de la bolsa y ahora estoy hablando de las pérdidas de plazas. Pero me quiere dejar terminar de hablar, que yo usted le he dejado que gritara en esta mesa como si no hubiera un mañana. Yo haré lo que me dé la gana y ningún señor me va a decir si yo mareo o dejo de marear a la gente. Hombre, es que ¿a usted le parece mucho o poco un 37%? Un 37 es mucho, un 4 es poco. Ah, bueno, pues ya está, venga, pues menos mal. Como está aquí el analista financiero experimentado, que es el señor Alda, pues prefiero efectivamente que se diga, lo digo así para que veamos las repercusiones económicas que tiene sobre una cosa o sobre otra. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ya tenemos al analista financiero para aclararlo, pero un 37,77% para una empresa de un señor que además efectivamente está alzando el saludo nazi y enarbolando consignas a favor del señor Trump, pues yo creo que es... A mí casi se me salta la risita floja, fíjate. ¿Le preocupa la empresa de A mí nada, lo he puesto como ejemplo. Lo he puesto como ejemplo precisamente porque sé que no le preocupa a casi nadie lo que le pase a esta empresa. Pero por terminar... 316.000 millones de euros tiene. Claro, pero ¿qué ocurre? Nada, pero la señora Rader está muy preocupada. A mí lo que me preocupa son los trabajadores españoles y los trabajadores riojanos y la inflación. Ahora que empezamos a ver que le bajaba la inflación en España, que los últimos datos son positivos, que estamos viendo cómo progresivamente se van reduciendo los precios, cómo poco a poco se va haciendo más asequible la lista de la compra, las hipotecas han bajado como consecuencia también de la bajada de la inflación. ¿Qué va a ocurrir? Pues que volveremos a participar de una situación. ¿Tiene algo que ver la inflación con la bolsa? Pues no, pero a mí sí me afecta y a los ciudadanos, a los más vulnerables especialmente, todavía más. Creo, señor Alda, que eso sí que es lo importante. Más allá de sus sesudísimos y pormenorizados y sofisticadísimos análisis financieros. No se preocupe, no sé cómo está usted en Goldman Sachs. No sé cómo está en Goldman Sachs trabajando. No sé cómo está usted en Goldman Sachs trabajando. Si estamos hablando del sector del vino, como dices, hay otros sectores que también se ven afectados. El sector del vino es uno de ellos, el de la automoción también. Y vamos a escuchar aquí en La Rioja cómo esos aranceles que se anunciaban en marzo, el pasado mes de marzo, ya desde las asociaciones agrarias y el Consejo Regulador se está trabajando en otros mercados que sirvan para paliar la crisis, como decía Sara, que está viviendo el sector. Vamos a escucharles. Si hablamos de facturación de salida, de lo que representa la facturación a precio de bodega de la venta a Estados Unidos, estamos hablando de unos 70 millones de euros. ¿Serían perdidos? Pues evidentemente el esfuerzo sería intentar colocarlos en otros sitios. Se están dando situaciones curiosas, particularmente en Canadá, Ontario, Quebec. Están tomando medidas y represalias contra los vinos estadounidenses y esto está generando oportunidades también. Estamos buscando diferentes mercados, al final pues el mercado de Rioja es muy amplio,
Estamos también en el tema del Mercosur, de países como emergentes como puede ser Brasil, y desde luego que lo que tenemos que seguir es pues, moviéndonos para vender Rioja por todas las partes del mundo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estas declaraciones son justo cuando se anunció ese arancel del 200%, que veremos esta noche qué es lo que pasa. Y también quiero que escuchemos al clúster de automoción. Vamos a escucharlos. En Estados Unidos retumba un día. Liberation Day, I call it Liberation Day in America. You're going to be, and that's American Liberation Day. That's the day. El 2 de abril, lo que se llama el Día de la Liberación, el día que entran en vigor los aranceles de Donald Trump, y entre ellos un 25% a todos los coches que no son fabricados en el gigante americano, una situación que tiene su impacto en La Rioja de forma indirecta. Si lo miramos desde la perspectiva de los vehículos que se fabrican en Europa, que es donde está el principal mercado de las empresas riojanas, y vemos cuántos vehículos fabricados en Europa terminan en Estados Unidos, 750.000 vehículos terminan en Estados Unidos que se ensamblan en Europa. De forma indirecta, porque en nuestra comunidad no se venden los componentes que Donald Trump y Estados Unidos quieren penalizar. Solo van a penalizar los componentes que pongan en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Tal y como suena, no parece que sean componentes en los que en La Rioja pues estamos trabajando, ¿no? Y en todo esto lo que reina es la incertidumbre. Está siendo un poco impredecible. Lo mismo amenaza con unos aranceles extraordinarios que al día siguiente te los quita. Porque nadie sabe cuánto tiempo va a mantener Donald estos aranceles. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump. ¿Qué os parece? Parece que lo toma con calma también un poco, ¿no? Bueno, sí, el problema de fondo es eso, que es que incluso, aunque hoy dijera, no, hoy no pongo los aranceles, esto no quita que mañana los volviera a poner, ¿no? Creo que nosotros tenemos que defender nuestro sistema productivo, y en ese sentido, bueno, pues tenemos que buscar estrategias para tener alianzas fuera y no un modelo, bueno, más centrado en los Estados Unidos. Es evidente que como Unión Europea, como país y como comunidad, tenemos que exigir también que, bueno, pues defender nuestros propios intereses, lo decía al principio, defender nuestros propios intereses en su conjunto. O sea, para mí lo importante de la economía no solo pasa por mantener los beneficios empresariales, sino fundamentalmente pasa también por mantener el empleo, por mantener la estabilidad en ese empleo, que es lo que nos da un crecimiento socialmente sostenible, ¿no? Esto que tanto le preocupa a Vox. Y en este sentido nosotros creemos que ha llegado el momento de dejar de ser dependientes de los Estados Unidos y de buscar mercados alternativos, tanto en el ámbito de la automoción como en el sector vitivinícola, aunque tenga menos incidencia por el porcentaje que en este momento estamos vendiendo allí, y desde luego pues por ser autónomos desde la propia Unión Europea para defender, bueno, pues nuestro modo de producción, nuestro modo de vida, y desde luego los intereses de los riojanos y de las riojanas, y no los intereses de un presidente que ha demostrado que no está a la altura ni tan siquiera de sus propios ciudadanos, ¿no? Porque lo decías al principio, los beneficios de Elon Musk se siguen manteniendo, pero los ciudadanos, los propios trabajadores y trabajadoras norteamericanos también están sufriendo este tipo de políticas. Esto no va de países, va de clases y va de a quién se perjudica todo el rato. Ya, que vamos yo, concluyendo. Sí, nada, simplemente yo he hablado del sector vitivinícola porque, claro, al final constituye un 5,2% del valor añadido bruto. Hay más de 20.000 riojanos que trabajan en el campo, en las industrias agroalimentarias, concretamente más de 12.000 en industrias vitivinícolas, o en el vino, que eso añade ayudas contra la despoblación, pero en cualquier caso voy a hacer mías las palabras que ha dicho el presidente. Cualquier sector que se vea afectado va a contar, bien sea el de la automoción, bien sea otros, va a contar con el apoyo del Gobierno de La Rioja si estos aranceles, por muy pequeños que sean, se
al final se ponen en funcionamiento y lo sabremos en unas pocas horas. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. El Gobierno Nacional ultima también el plan para el reparto de los 4.000 menores migrantes para comenzar a realizar los traslados de Canarias al resto de comunidades este verano. El Congreso va a convalidar definitivamente el próximo 10 de abril el decreto pactado con Junts que introduce cambios en la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida por parte de las comunidades autónomas. Ayer conocíamos la cifra. La Rioja atendió en 2024 a 17 menores no acompañados dentro del sistema de protección. Son los datos que la comunidad ha remitido al Ministerio. Con las 135 plazas ocupadas y la previsión de aumentarlas, el Ejecutivo riojano ha pedido al Gobierno central diálogo y lealtad institucional para no saturar la capacidad de atención de las comunidades. El plazo para recibir la información de las comunidades acababa este lunes. Solo Aragón eludía enviar los datos. Todavía nos encontramos en un punto en el que todavía le podemos pedir al Ministerio lealtad institucional y diálogo con las comunidades autónomas para ser solidarios con nuestros compañeros de otras comunidades autónomas como Canarias, como Ceuta y Melilla, pero sin saturar la capacidad que tienen las comunidades autónomas, porque saturar la capacidad que tienen las comunidades autónomas es reducir la calidad del servicio y recuerdo que el interés de los menores es lo más importante que nos debe ocupar. Mi nombre es Wakas Akram. Es Sufian Mahaiti Arab, pero bueno, todo el mundo me llama Sufi. Vale, bueno, yo soy Nesim Kamaslik. Y todos ellos llegaron a La Rioja siendo menores y sin saber qué vida les esperaba en su nuevo destino. El padre de Wakas desde Pakistán se lo jugaba todo para venir hasta aquí, hasta Logroño. Y en cualquier momento pues le podían parar, le podían deportar y después una vez que te deportan a tu país ya es como que estás 1000 veces peor de lo que había salido porque mi padre había vendido todo lo que teníamos. Una vez que llegaba su padre a La Rioja hacía lo mismo Wakas, tenía 13 años. Hoy es profesor y en una experiencia en Cáceres convivió con menores migrantes, menores que se topan con una durísima realidad. Uno nos está diciendo no los quiero, el otro nos está diciendo no los quiero y claro, tú intentas estar en su situación y dices, o sea, no solo en un país, sino tú incluso jugando. Si hay dos personas eligiendo equipos y tú estás ahí para que te elijan y uno dice no le quiero yo, el otro dice no lo quiero yo. Nesimka desde Bosnia llegaba con 14 años. A ver, mucha pobreza y muy pocas oportunidades. Entonces, claro, la familia que me acogió pues ya sabía un poco pues la situación. Hoy Nesimka es educadora social y lo que trata de explicar es que luchen mucho en la vida porque al final las cosas cuestan, pero que lo pueden conseguir. Y por último Sufian, que llegaba desde Marruecos con 9 años. El proceso de cambio, porque al final romper la infancia es complicado, ¿sabes? Adaptarse a nueva vida, dejar tu familia, tus abuelos, tus primos, bueno. Ahora trabaja y lleva un centro deportivo. Sufian agradece la oportunidad dada. Pero porque he tenido oportunidades que la gente de hoy en día no le quieren dar ese privilegio, derecho, perdón. Porque precisamente oportunidades es lo que exigen y piden plataformas como Bienvenidos Refugiados de La Rioja. Es una cuestión de justicia, pero es también una cuestión de dignidad humana, ¿no? Nos llegaron el otro día protocolos de otras comunidades autónomas. De La Rioja no hay ningún protocolo, ¿no? Ahí veíamos el ejemplo de varios migrantes que llegaron aquí a La Rioja. En este caso sí que eran menores, pero eran menores acompañados, llegaron con sus padres, pero bueno, dan el ejemplo de haber tenido la oportunidad de hacer una vida aquí. La novedad en esto es que sabemos que en verano va a comenzar ya el traslado de los 4.000 niños y que el próximo 10 de abril se va a ratificar esa modificación de la ley de extranjería para poder llevarlo a cabo. La Rioja ha dado su posición, considera que no podemos aceptar esos 150 y tantos niños que está previsto que lleguen aquí a La Rioja. ¿Qué podemos hacer ante un problema grave que está ahí y que hay que darle una solución? Yo, en primer lugar, insisto en hablar de que el tema que vamos a abordar ahora mismo es un tema muy sensible, porque estamos hablando de niños, de niñas y de adolescentes. A partir de ahí, lo que hay que dejar claro es que
la responsabilidad en materia de inmigración y de todo lo que tiene que ver con esa cuestión es del Estado. Y decir que de donde parte toda esta situación es de un acuerdo político que luego se convirtió en una imposición entre el gobierno de Sánchez y el partido Junts para que Sánchez siguiera en la Moncloa. No obstante lo anterior, decir al respecto que nosotros en La Rioja, y lo sigo diciendo, somos una sociedad acogedora, somos una sociedad solidaria y que cuando los menores, cualquier tipo de menor, tiene que tener la tutela por situaciones de desamparo, por situaciones como en este caso de que no están acompañados de la comunidad autónoma, se hace de una manera integral, que es que eso es lo que a veces se nos olvida. Es decir, no solamente se le tiene que facilitar un recurso, sino también se tiene que dar todo lo que tiene que ver atención psicológica, sanitaria, educativa y demás, de tal manera que somos la segunda comunidad autónoma en escolarización de estos menores, con un 17% después de Baleares. Y eso implica que tengamos que hacerlo conforme a la capacidad que tenemos. Y si lo has dicho muy bien, en este caso tenemos 135 plazas, porque nosotros el planteamiento del Gobierno de La Rioja es la desinstitucionalización y es el interés superior del menor. Por tanto, no vamos o no creemos en esos centros, macrocentros de migrantes no acompañados, sino que se integran en el sistema de acogida. 135 plazas que se van a aumentar este año un 12% hasta llegar a las 153 y que en este momento, con los datos que tenemos, estamos viendo que excepto la Cometa, que tiene un 98% de ocupación, según los datos que ha facilitado el Gobierno al Ministerio, el resto están al 100% de ocupación. Insisto, yo creo que nosotros hemos enviado los datos que ha pedido el Ministerio, que en vez de esa imposición de esos datos, de esos menores que tú comentas, pero que tampoco hay nada encima de la mesa, debe hacerse una coordinación con las comunidades autónomas, ver de lo que estamos hablando y a partir de ahí que vengan los que se pueda acoger, insisto, para intervenir integralmente, no como hasta ahora se vienen diciendo y no como el propio Partido Socialista hizo en el 2022, que le dijeron que tenía que acoger 36 y con los mismos criterios que ahora parece que están encima de la mesa, dijo que no. Por tanto, son personas, son menores, atendámoslas como merecen y por tanto hablemos con las comunidades autónomas, con el Ministerio que tiene la competencia en inmigración y hagámoslo de la mejor manera posible. Yo lo primero que quiero es felicitaros por este reportaje que acabamos de ver, porque yo creo que ha llegado el momento de ver la realidad y no utilizar a los niños, a las niñas, a estos adultos que ya son, pero que llegaron aquí siendo niñas, es verdad que acompañados, pero que venían y lo explicaban perfectamente, ¿no? Venían de una situación que les obliga, pues incluso a jugarse la vida, ¿no? Para llegar a nuestro país intentando salir, buscar una vida mejor. En ese sentido, quiero felicitaros porque casi que, emociona, ¿no? Ver también en positivo, porque yo creo que también hay que tener en cuenta que estos niños y niñas no son solo un problema, como lo ven, que son un problema en la medida en que hay un gobierno que escuda su responsabilidad, dice no, la migración es competencia del Estado, sí, pero la protección de los menores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, no compartida, no, exclusiva de las comunidades autónomas. En ese sentido yo puedo estar de acuerdo, ¿no? La mejor atención nunca será suficiente para acoger a estos niños y niñas que tienen unas necesidades específicas tan difíciles, ¿no? Pero es que partir de la base de lo que quisiéramos frente a lo que hay, la realidad es que estos niños y niñas no están en un sitio donde estén atendidos con esos psicólogos y con esos profesionales, no, están en unos centros casi hacinados, así lo recogía el propio informe de Amnistía Internacional, y lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es estar a la altura de lo que tienen que hacer en este momento y es preocuparse por el cumplimiento de los derechos humanos, evidentemente. No tenemos psicólogos, no tenemos trabajadores y trabajadoras sociales, no tenemos educadores y educadoras sociales. Porque no ha hecho el Gobierno de La Rioja en estos 2 años que llevamos viendo cómo podemos dar la mejor acogida a estos niños y niñas en todo el país, porque no ha hecho ninguna oferta de empleo público en ese sentido, pues porque no tienen ninguna intención, porque realmente el sistema está lleno, porque no han intentado adaptar nuestro sistema a ser realmente solidarios. La realidad es que ya nos ha acusado el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que precisamente gobierna con el Partido Popular, entiendo que no será un señor que sea de la izquierda radical,
acusado al propio gobierno de La Rioja, al propio presidente Capellán, de insolidario en su postura precisamente con la falta de acogida. En ese sentido, creo que lo que tenemos que hacer es volcar todos los esfuerzos para acoger a estos niños y estas niñas, y yo creo que te felicitaba porque realmente la realidad es esta. Estos niños y niñas no son un problema, son precisamente gente que viene a buscarse la vida y que viene, y lo decían el último estudio la semana pasada, el 80% de los niños y niñas que llegan a este país están estudiando y trabajando en cuanto pueden. O sea, no son precisamente gente que no quiera trabajar, es todo lo contrario. Ahí tenemos a gente que son los que acaban cuidando a nuestros mayores, los que acaban cuidando a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestras hijas, trabajando en el campo, trabajando en ese sector de la automoción que tanto les preocupa, ¿no? Luego oímos como los empresarios en la hostelería dicen que no hay trabajadores y trabajadoras. No, claro, nos dedicamos a decir que aquí no puede venir nadie, nadie es bien recibido. Bueno, pues nosotras creemos que la manera de resolver esto, desde luego, no pasa por poner fronteras, por el odio, por la enemistad, sino que pasa por construir un mundo más justo. Todo lo contrario de lo que hacen las derechas en este país. Esto es un ejemplo esto es el resultado de lo que ya venimos nosotros anunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que las políticas en materia de inmigración, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, estaban fallando. Ya hemos visto las medidas que han adoptado en otros países, ¿no? Los problemas que están teniendo en otros países como Francia, como Bruselas, donde yo estuve este pasado fin de semana, como Suecia, como Italia. Bueno, ahora estos problemas han llegado a España, han llegado a nuestro país y ahora tenemos, por así decirlo, de manera coloquial, la patata caliente encima de la mesa, y lo cierto es que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular quieren realmente hacer nada en este sentido. El Partido Socialista, ya lo ha dicho de manera sutil la señora Maiso, en el año 2022, cuando tuvieron que acoger a 36 inmigrantes menores no acompañados, ellos arguyeron una serie de criterios por los cuales La Rioja no tenía la capacidad de acoger a estos 36 inmigrantes. Ahora que están en la oposición, pues bueno, instan al señor Capellán a que acoja a estos 157. Nosotros entendemos que hay que acabar con la inmigración ilegal, hay que acabar con el efecto llamada, con las políticas de fronteras abiertas, que esto lo único que ha traído pues es la situación tan insostenible en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? En la situación en la que se encuentra Ceuta y en la que se encuentra Canarias, y que ahora pues bueno, pretenden redistribuirlo entre todas las regiones. Que sí, que el acuerdo ha sido un acuerdo bilateral a espalda del resto de los españoles, entre Junts y el presidente del gobierno, para conseguir sus 7 votos, para seguir mantenerse en el poder, sí, todos lo sabemos. Pero bueno, este problema ya lo arrastramos de antes. Nosotros nos salimos de los gobiernos en julio de 2024 precisamente porque el Partido Popular asumía las políticas migratorias del Partido Socialista y que venían impuestas desde Europa. Nosotros estábamos totalmente en contra, sabíamos que esto iba a ser un problema, y finalmente 8 o 9 meses más tarde pues este problema lo tenemos encima de la mesa, ¿no? Entonces bueno, ahora ¿qué es lo que sucede? 157, ¿cuándo van a llegar a La Rioja? ¿Dónde los van a reubicar? Ya hemos visto los dos posibles emplazamientos de los que se ha hablado en un primer momento, tanto Navarrete como Agoncillo, dos alcaldes del Partido Popular. Los dos se han opuesto de manera frontal con entrevistas donde han alegado que ninguno de los dos quieren que los centros se encuentren en sus municipios, ¿no? No son centros. Son bueno, las viviendas, me da igual, las viviendas, no centros, las viviendas, los espacios donde se vayan a alojar, ¿no? Entonces, esa es la realidad. No, si yo no mareo a nadie, ¿ves? Ya están. Pero la realidad es que los riojanos no quieren a los 157 inmigrantes y que las políticas de efecto llamada y que las políticas en materia de inmigración han fallado, y por ese motivo nosotros nos salimos de los gobiernos en julio de 2024. Porque ustedes Sara, la política vamos contigo porque tenemos que... no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Además, se explicó aquí el otro día, precisamente en el programa del miércoles pasado, se explicó que no tenía nada que ver una cosa con la otra, el tema de los centros que se hayan propuesto o soluciones habitacionales que se hayan propuesto en Navarrete, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver. Lo hablamos, además se aclaró, creo, el otro día. Pero bueno, al margen de eso, mire, yo es que no sé qué más decir ya a propósito de este asunto, diferente a lo que ya he venido diciendo. Nada tiene que ver la situación del año 2022 con la que se tiene ahora. Y yo creo que el tiempo que está empleando el gobierno de La Rioja en inventarse excusas para no acoger de manera totalmente insolidaria y de manera irresponsable a estos niños y niñas migrantes, pues ese tiempo que está empleando en buscar excusas podría estar empleándolo en tratar de buscar una solución para ubicarlos. Porque los vamos a tener que ubicar, los vamos a tener que acoger, y va a llegar el momento y no vamos a disponer de las necesarias soluciones. ¿Por qué cuando
cuando comenzó la guerra en Ucrania, todo el mundo se volcó para dar acogida a nivel nacional a cerca de 40.000 menores ucranianos y ahora mismo estamos poniendo pegas para reubicar a 4.000. Nos toquen los que nos toquen en la comunidad autónoma de La Rioja. Mire, en aquel momento el gobierno de La Rioja, ante la posibilidad de que llegaran menores ucranianos, lo que hizo fue habilitar un sistema de acogida familiar o favorecer un sistema de acogida familiar, que creo, francamente, que podría ser una solución que ahora mismo no se está buscando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otras cosas, que si soluciones aquí, que si soluciones allá. Lo cierto es que no podemos hablar de que somos muy solidarios, de que somos muy acogedores, de que La Rioja tiene el presupuesto más social de la historia y luego decimos que no podemos acoger a 150 y los que sean, 154, 157 menores. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno de La Rioja es ponerse a trabajar para dar una solución, porque además le vemos dar pasos o a dar palos de ciego en el sentido, bueno, que parece como si fuéramos a acoger a media docena de niños y no va a ser el caso. Vamos a tener que acoger a más y puede que incluso a más, porque es una situación de crisis hasta ahora sin precedentes y una situación de hacinamiento que no puede prorrogarse más en la Comunidad de Canarias. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno de La Rioja es dejarse de tanto, uy, qué solidarios somos, uy, nosotros somos muy acogedores, uy, integramos a mucha población inmigrante en nuestras escuelas, y hablar mucho de abrazos y de cariñitos y de besos, que es lo que vino a contarnos el otro día la consejera de Servicios Sociales. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y dejar de buscar excusas para no cumplir con la ley. Eso es lo que tiene que hacer. 30 segundos para puntualizar, estamos fuera de tiempo. Los mismos criterios que para el 2022 no se aceptaron 36 personas, ahora quieren que se acepten. Razón de la población, renta disponible. Señora Maiso, gobiernan ustedes. Ustedes tienen este reto sobre la mesa. No buscan antiguos acompañados. Los mismos criterios en 2022 no se aceptaban. No era la misma situación, señora Maiso. Y ahora hablan de que hay que acoger a 150 y tantos. Bueno, el anuncio está hecho. Vamos a volver a hablar de ello. El reparto está en verano. ¿Si va a cumplir la ley o no? Claro. Primero es un Real Decreto Ley. Segundo, nosotros lo que hemos... Real Decreto Ley es ley, ¿no, que se señora tiene Maiso? que convalidar. Usted que es jurista sabe, ¿no? Todavía Real Decreto no Ley se ha es ley o no. convalidado, por tanto, claro. Todavía no se ha convalidado. En cualquier caso, pero los que no tienen que caer en contradicciones son ustedes. No, son ustedes. Si en 2022, con los mismos criterios que ahora no se podía acoger a 36, nosotros hemos hecho los deberes que nos ha pedido el Ministerio. No han hecho nada. Y vamos a acoger como debe ser a los que se puede hacer. Hace un año, se lo volví a preguntar hace una semana y nunca nada, gracias, señora Maiso. A los cuatro, como gracias, siempre, María. Un placer. Gracias. Nos dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches.